paz en cada hogar, Padre, donde te están escuchando. Padre precioso, en este momento nos ponemos en tus manos, Padre precioso. Me pongo, Señor, en tus manos, Señor, como un vaso, Señor, que quiere ser utilizado, Señor, para tu honra, Señor, para tu gloria, Padre precioso. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, en cada hogar, Señor, en cada lugar donde estés escuchando, Señor, cada corazón, Padre, tocando, Señor, hasta lo más profundo, Señor, cada pensamiento, Padre precioso, en este momento lo sometemos a ti, Señor. Muévete, Señor, como tú quieras, Señor. Ministra, Señor, como tú quieras, Padre precioso, Señor. Pues que sean tus palabras, Señor, en mis labios, Señor. Que sea tu presencia, Señor, a través de mi vida, Padre, hablando, Señor, tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso estar en este lugar, ¿verdad? Qué hermoso poder venir y entrar en la presencia de Dios. Amén. Están los que están aquí. También. En este día voy a estar hablando de los 3 llamados de Dios, 3 llamados que Dios nos hace. Amén. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Conmigo. Amén. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él se estaba dirigiendo a personas que ya conocían del Señor, a personas que ya conocían del trabajo de Pablo, a personas que ya sabían también de su ministerio y habían estado algunos trabajando con él. Él se estaba dirigiendo a personas que entonces, y en este pasaje Pablo estaba instando al servicio, estaba motivándoles a continuar en esa ofrenda de servicio a Dios, que es lo que traía gozo, ¿no? Y él hablaba, ¿no?, de cómo se regocijaba y que les decía que se regocijaba con ellos, amén. Pero él estaba motivándoles a continuar en el servicio, a pesar de que él ya no podía estar ahí. Y lo que decía es, ustedes han sido obedientes no solamente cuando yo estaba ahí, sino cuando cuando he estado ausente, ¿no? Y de este pasaje vamos a estar sacando 3 llamados de los que nos habla Pablo. El primer llamado es el llamado a la salvación. Amén. Él, haciendo referencia, está llamando a estas personas de Filipo, les decía hijos de Dios. Cuando él escribe esta carta, él decía hijos de Dios, ¿no? Y para que nosotros seamos hijos de Dios, primeramente debemos entender que Dios nos está llamando a la salvación, ¿verdad? Si nunca hemos tomado la decisión de recibir al Señor Jesucristo, el entender que Él murió por nuestros pecados y que ese es el paso que nosotros debemos de tomar primeramente para nuestra vida y nuestra relación con Dios, ¿no? Es el primer paso que nosotros debemos tomar, primer llamado que hace el Señor, amén. Y para eso también tenemos que entender, hay cosas 5 cosas que debemos entender. La número 1
necesitamos entender el carácter de Dios. Dios, por su gracia, es el creador justo de todas las cosas, de todo lo que existe en este mundo, ¿verdad? Nosotros necesitamos reconocer, necesitamos entender que nosotros le pertenecemos a Él, que nosotros le rendimos cuentas y fuimos creados para glorificarlo a Él. Amén. Y esta era la principal intención de Dios, ¿no? Entonces es necesario que nosotros, uno, entendamos el carácter de Dios. Número dos, es necesario que entendamos cómo funciona el pecado, ¿no? Con el hombre. Todas las personas hemos sido creados por Dios, ¿verdad? Pero todos estamos corrompidos por el pecado. Todos fuimos corrompidos por el pecado. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, amén. Ahora, el pecado es un problema espiritual que nos ha causado, esa es la separación de nosotros con Dios. Amén. Y la separación de Dios por el caso del pecado significa la muerte espiritual para muchos de nosotros, es lo que significaba. No significa que cuando hay una muerte espiritual significa que no hay una esperanza para la vida eterna con Dios. Amén. Era lo que significaba. Por tanto, nosotros es necesario, en este llamado es necesario que nosotros admitamos nuestra rebelión, que nosotros admitamos cuando hemos desobedecido, que admitamos nuestro pecado y seamos honestos con Dios acerca de nuestro pecado y cuando lo hemos abandonado, amén. Esa es la segunda cosa que debemos entender y que debemos admitir. ¿Quiénes somos? ¿No? Admitir nuestra carne lo que quiere, ¿no? La número 3 que debemos entender es que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Solamente Jesucristo puede eliminar ese pecado y reconciliarnos con Dios a través del sacrificio que Él ya hizo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros sabíamos que la paga del pecado era la muerte, ¿amén? Pero era tanto el amor que tenía Dios hacia su creación, hacia nosotros, que dijo, algo tengo que hacer, ¿no? Desde un principio nosotros sabemos que hemos pecado, sabemos que la paga es el pecado, es la muerte. Entonces sabemos que merecemos la muerte, merecemos la ira de Dios, pero al venir Jesucristo, Él toma nuestra culpa y va a la cruz para pagar por nosotros. Era tanto el amor que dice, yo no quiero que mi hijo tenga que pagar por eso, yo voy a ir y pagar por él. Por tanto, necesitamos reconocer que nosotros somos incapaces de reconciliarnos con Dios por otra manera que no sea Jesucristo. ¿Amén? Necesitamos ir a Él. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga llegar al Padre. No hay nada que nosotros podamos, por más obras que hagamos, por más cosas que nosotros hagamos, no hay nada que podamos hacer más que arrepentirnos y creer en Jesús. Lo que nos lleva a la cuarta necesidad de las cosas que tenemos que entender es la necesidad de la fe. Nosotros, como lo decía, nosotros solamente somos reconciliados con Dios a través de la fe en Jesús, ¿verdad? Esta fe es lo que nos va a conducir a la salvación, es lo que nos va a llevar a tener otra vez una relación con Dios. Y de ahí sí es necesario que nosotros apartemos del pecado, pero es necesario la fe, como decía, no podemos, es necesario que nosotros nos dirijamos a Jesús y confiamos que Él como Señor ya pagó y que Él ya es suficiente para poder regresar a la presencia de Dios. Amén. No es de como que, ay, pero es que lo que hice y lo que he hecho y lo que fui, no. Jesús es suficiente. Es necesario que nosotros tengamos la fe de que Jesús es suficiente. Amén. Y de ahí la quinta cosa que necesitamos entender es la urgencia de la necesidad, es la urgencia
de la eternidad. ¿Amén? Nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta que le demos a Jesús. Jesús hace el llamado a la salvación. Ahora, es necesario que nosotros sintamos esa urgencia, que tengamos literal ganas de pasar una eternidad con Él para que respondamos ese llamado. ¿Amén? Porque sabemos que Él el sacrificio ya lo hizo. El sacrificio, Jesús dijo, ok, aquí está el pago por tus pecados, take it or leave it. ¿No? O sea, ¿lo quieres o no lo quieres? Es necesario que nosotros sintamos esa necesidad, la urgencia de tener una eternidad con Él. ¿Amén? Lo cual, entonces, este es el primer llamado que nos menciona, del que nos menciona Pablo. ¿Amén? El segundo llamado es el llamado a la santidad. Pablo hace referencia a estos hijos de Dios como irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando Jesús estaba orando en alguna ocasión, y él estaba orando por sus discípulos y estaba hablando de ellos, y él oró, yo no te pido que los quites de este mundo, solo te pido que los guardes del mal. ¿Amén? Jesús no estaba pidiendo que nos quitaran de aquí, nosotros vamos a estar aquí. Entonces contestamos el llamado de la salvación y tenemos que llegar y contestar este llamado a la santidad. Lo que Jesús quería decir, ¿no? Lo que Jesús, al decir, ok, ellos ya son mis hijos, no los quites de aquí, pero guárdalos del mal. Debemos entender que debe haber una distinción entre nosotros, los que decimos que somos hijos de Jesús, y los que están afuera que aún no han creído. ¿Amén? Debe haber algo diferente en nosotros. Ahora, voy a tomar la palabra santo. ¿Qué es santo? No, en el momento en que nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros fuimos comprados por Él, por su sangre, y pasamos de ser creación a ser hijos. ¿Amén? Pero también entramos en un proceso de ser santos, entramos en un proceso de santificación. La palabra nos dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa. ¿Amén? Ahora, ¿qué significa ser santo según la palabra? La palabra no define la palabra santo como perfección. Santo significa apartados para Dios. Y en nuestra condición esto es un proceso. A partir del momento en que nosotros contestamos el llamado a la salvación, comienza el proceso de la santidad. ¿Ven? Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos y adquiridos para ser aquellos que anuncien las virtudes del que nos llamó. ¿Amén? Para que nosotros hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. O sea, Jesucristo. Amén. Ese era el propósito de que Jesús dijo, yo voy y pago por ellos. Yo voy y pago por ellos para que ellos vayan y hablen de esto. Ellos van a ser santos, pero entre este proceso. Ahora, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay dos maneras. O sea, nosotros que ya somos santos, ahora nosotros nos tenemos que presentar y vamos a entrar en ese proceso, ¿verdad? Hay dos maneras en que la Biblia nos presenta la santidad: la santidad absoluta y la santidad relativa. La santidad absoluta es la santidad de Dios, la santidad que no cambia, una santidad constante, una santidad permanente. Es la santidad. En la santidad de Dios sí podemos hacer esa referencia de que santo significa ser perfecto, porque Dios es perfecto. Dios es perfección. Entonces esa sería la santidad absoluta, pero la santidad relativa, esa es la santidad que se refiere a los hijos de Dios, la santidad en donde
donde la palabra está hablando de nosotros. Porque aunque ya seamos hijos, aunque ya fuimos comprados, aunque sí somos santos, sí somos nación santa, pero estamos todavía en un proceso. Todavía nos falta, todavía nos equivocamos, todavía pecamos, todavía fallamos. Dice Primera de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Dios es, si nos imaginamos la vida como una carrera, Dios es nuestra meta a seguir, ¿verdad? Dios es la meta que nosotros debemos seguir y nos dice, sean santos como yo. Entonces, pero ahí es donde vemos la santidad absoluta, es un proceso. Nosotros cada día tenemos que estar intentando ser más santos, intentando parecernos más a Jesús, intentando llegar cada día más a esa santidad. Cuando Dios dice sean santos así como es Él, la Biblia realmente nos está diciendo, la Biblia nos dice, confiesa nuestras ofensas, confesaos vuestras ofensas, arrepiéntete de tus pecados, perdonándonos unos a otros, amén, haciendo el bien por nosotros, amando a nuestros hermanos, amén. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y entonces en nuestra santidad, en nuestro proceso de santidad, lo que es necesario es que siempre mantengamos viendo al que es santo, ¿amén? Viendo al que es santo y seguir es como que todavía me falta, pero voy a llegar, ¿no? Y voy a llegar como una vez dijo el pastor Amado, así con los pies delante, ¿no? Pero el chiste es de que cada día nos estemos preparando más, que cada día estemos tratando y que si permanezcamos en ese proceso. La santidad significa que debemos ser apartados para Dios porque hemos sido comprados, ¿no? Romanos 8:28 al 38 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros. ¿Quién no nos dirá también que hay con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Y la palabra nos empieza a hablar, ¿no? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que os amó. ¿Qué nos dice la palabra? Nosotros ya somos más que vencedores. No hay nada que nosotros debamos preocuparnos, nada nos va a hacer parar. Nosotros contestando ese llamado, o sea, no hay nada que nos pueda separar de ese amor que Dios mostró al entregar a su Hijo. No hay nada que nos pueda separar. Debemos confiar que somos más que vencedores, que hemos sido comprados y que somos apartados para Dios. Amén. Y el tercer llamado que Pablo menciona es el llamado al servicio. Cuando Pablo está hablando a los filipenses, él hace referencia a ello como al servicio, como este sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Amén? El servir es una ofrenda a Dios. El servir es una ofrenda. El servir es el resultado de tu contestación hacia
Es el resultado de tu respuesta a la salvación y de que estás en el proceso de santificación. Es un resultado que se puede ver, amén. Pero era lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? El Pablo estaba motivándoles a que continuaran adelante, amén. Fuimos nosotros llamados a servir a Dios. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si nosotros decimos que le estamos sirviendo, si nosotros le servimos a Dios, dice, sígueme. O sea, si me sigues, es como, si me sigues, o sea, vamos a servir, ¿no? O sea, ya venimos detrás de Jesús. Es algo, no quiero decir mecánico, pero es algo que te lleva a hacer cuando tú eres realmente salvo, cuando tú te estás santificando, es algo que quieres hacer, es un resultado de todo esto, ¿men? Es la manera en que tú muestras el amor a Dios, ¿men? El servir significa trabajar para alguien como criado o sirviente. Dios nos ha llamado para servir y trabajar en su obra, ¿men? Ahora, ¿cómo alguna vez nos hemos preguntado cómo le podemos servir a Dios si no lo vemos? O sea, ¿cómo le voy a servir a Dios? La respuesta es sirviéndonos unos a otros. Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y en Mateo 25 nos habla Jesús que estaba diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo habéis hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo podemos servir a un Dios que no podemos ver? ¿Men? Sirviendo a los que sí podemos ver, sirviendo a los que Dios puso al lado de nosotros. ¿Cómo podemos servir a Dios? Con tu servicio en tu iglesia y en tu comunidad. ¿Men? A cada persona que Dios pone al lado de ti. A cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos para la edificación de la iglesia. ¿Men? Y Efesios 4:12 nos dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros le dio algo. A ti te dio algo para que hicieras algo con un propósito, para que tú lo hicieras para edificación de tu iglesia, edificación de donde Él te ha puesto. ¿Men? Entonces, ¿cómo podemos servir a ese Dios que no podemos ver? Haciendo donde vemos la necesidad, donde vemos a una persona que está en necesidad. Si yo veo un hermano que está en necesidad, un hermano que está pasando hambre, o que tal vez ha perdido su trabajo, o tal vez que está pasando algo, ahí es donde está nuestro servicio a Dios. Es tan importante, es de suma importancia que nosotros usemos los talentos que Dios nos ha dado, y que no nos pase como aquellos personas como en la parábola de los talentos, ¿no? Que aquel que tenía miedo fue y escondió su talento, y el día que venga el Señor y te rinda cuentas, yo te di
tantos talentos, te di este don y te di esta habilidad. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con eso? La Biblia nos habla también de que somos un cuerpo y de que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Es parte de ese cuerpo, es parte de ese organismo y necesitamos de cada uno de nosotros. Necesitamos, así como el cuerpo necesita la mano, necesita el pie para poder funcionar completamente, así tu iglesia, así tu comunidad, así todas esas personas necesitan algo de ti. Amén. El propósito del llamado de Dios no es nada más para que nosotros seamos esos creados y nada más andemos sirviendo, sino que el propósito de Dios es para bendecirnos a nosotros. El Señor quiere bendecirte a ti, quiere prosperarte en gran manera y el propósito de Él era prepararnos para ese servicio, ¿no? Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. El Señor nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Y es el propósito que Dios tenía para nosotros. Y como les decía al principio, el servir es el resultado de nuestra salvación. Es el resultado del amor que sentimos por Dios y por su obra. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos, ¿sabes qué? Dios quería hacer esto, ese es el plan de Dios. Y cuando tú conoces el propósito que Dios tiene, es como que, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué parte tengo yo en este plan maestro? ¿Amén? ¿Por qué es tan necesario servir? Hay una necesidad de servir porque vivimos en un mundo con una gran necesidad. Si alguno de ustedes ve las noticias o ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, si vemos el Facebook, vemos todo lo que está pasando en el mundo, vemos la gran necesidad que hay de Dios. Amén. Personas peleando por aprobar la ley del aborto, por personas peleando, vemos guerras, vemos cosas, vemos la necesidad que hay de Dios. Mateo 20, del 26 al 28 decía: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La intención de Cristo sí fue salvarnos a usted y a mí, fue servirnos por medio de su sacrificio por nosotros, por medio de su servicio por nosotros. Ahora nosotros, siguiendo sus pisadas, siguiendo los pasos de Jesús, debemos hacer lo mismo. Siguiendo sus pasos, nosotros debemos servir a los demás. Nosotros debemos buscar llegar a esas personas también. Nosotros tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a responder a cada situación como hijos de Dios, como santos y como apartados por Dios. No, podemos sí a veces ver la necesidad y digo, bueno, eso está pasando en otra parte del mundo, y le seguimos dando para abajo. Pero ¿qué pasa cuando ves que un hermano tu vecino tiene necesidad? Y decir, oh, mi vecino no es cristiano, o no le voy a hablar. No, el servicio, Jesús nos estaba enseñando. Jesús murió por todos, justos y pecadores, por todos. No es el propósito. Si yo voy siguiendo los pasos de Jesús, yo voy a servir a todos por igual. Amén. Nosotros a través de ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque sirviendo es como nosotros mostramos el amor de Dios, es como nosotros mostramos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Sirviendo mostramos a las personas que sí hay una esperanza. Cuando la gente mira lo que Dios está haciendo en ti, es como que, es la manera de decir, ¿sabes qué? Sí hay una esperanza. ¿Te acuerdas cómo era yo antes? Mira lo que soy ahora, mira cómo estoy ahora. No soy perfecta, pero hay una esperanza. No importa qué tan grande o qué tan mala de tu vida, hay una esperanza de una vida mejor. Amén. Sirviendo es como nosotros mostramos para qué Dios nos ha formado.
Y el servir es lo que nos da el propósito. Al tú empezar a servir es lo que te va a dar ese propósito. No es necesario muchas veces saber un montón. El servir no solamente es el estar aquí y predicar. El servir puede empezar desde tu casa, como les decía, ayudar a un vecino o ayudar a una persona que... Ayer miré a una persona que no podía mirar, iba caminando. Tal vez ayudar a una persona que no puede caminar, ayudarle a cruzar la calle. Amén. Ayudar a esas personas que no han ido a la iglesia y no han escuchado el mensaje, ayudar a esas personas. Ser esas personas que van a hablar de las nuevas de Dios. Amén. Ahora, otra cosa que quiero hablar son las excusas. Notamos a través de la Biblia que a todos los que Dios había llamado eran gente que estaban ocupadas. Eran personas que estaban ocupadas. En Primera de Reyes 19, a partir de ese versículo, en este pasaje se muestra como el profeta Elías fue en busca de Eliseo, ya lo iba a decir al revés, por un mandato de Dios para que él se quedara en su lugar. Bien, y vemos que Eliseo estaba ocupado. Él estaba arando la tierra y dice que estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, dejándolas. Él dejó todo. Cuando llegó Elías y aventó su manto, él dejó todo y vino corriendo y diciéndole: te ruego que me dejes besar a mi madre y mi padre y después te sigo. No hubo una excusa. Él dejó lo que estaba haciendo y dijo: nomás déjame ir a darle un beso a mi mamá y a mi papá. Y así como Eliseo dejó todo lo que tenía y todo lo que estaba haciendo para atender el llamado que Dios hizo a través de Elías, él no presentó ni una excusa, y es lo que a veces nosotros nos cuesta. Otro ejemplo, vemos a Moisés. Moisés también estaba ocupado. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando Dios hizo el llamado, que Dios se mostró en la zarza ardiendo, Moisés estaba ocupado. ¿Ven? Y eso lo podemos ver en Éxodo 8, 1 al 3. Podemos ver cómo Moisés él estaba ocupado y deja las ovejas, y me dijo como que ahorita vengo, voy a ver qué es eso. No, y él deja todo y va a ver qué es lo que a contestar el llamado que Dios estaba haciendo. Cuando Jesús empezó a hacer el llamado a cada uno de sus discípulos, él iba caminando y varios estaban trabajando. Decía que unos estaban pescando, entonces estaban trabajando, y él nomás llegaba y les decía: hey, sígueme. Dice que dejaban todo y lo seguían. Amén. Podemos ver aquí que ninguno de ellos usó su labor como un pretexto y solamente atendieron el llamado, dejando todo, y dispusieron el corazón para seguirle. Ni siquiera le conocían todavía. Tal vez habían escuchado, ellos nomás: ven, sígueme. Ok, dejo todo y yo voy. Amén. Ahora una pregunta que les hago a ustedes: ¿estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir y servir a Jesucristo? Amén. Ahora, dejar todo, así como Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo por obedecer a Dios, para obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora, dejarlo todo no significa que tengas que renunciar al trabajo, no significa que tienes que dejar tus estudios o vender tu casa, no significa que tienes que dejar todo esto. Lo único, a menos de que Dios te lo pida, lo que significa es que no amas estas cosas más que a Dios. Que si Dios viniera y te dijera: hey, ¿sabes qué? Yo no te llamé a trabajar ahí, deja tu trabajo y vas a hacer esto. Que si Él te dice: ¿sabes qué? Deja esto y te vas a ir a otra nación. ¿Estamos dispuestos o cuánto estamos dispuestos a dejar para seguir a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar para ser obedientes si Él te lo pidiera? Ahora, el estar dispuestos, ¿estamos dispuestos a dejar mi antiguo yo? A dejar todas mis excusas, todo lo que... Cuando Dios, el llamado a servir es para todos sus hijos.
El llamado a servir es para todos sus hijos. ¿Estamos dispuestos a dejar mi antiguo yo, a dejar mis antiguas costumbres, a dejar mis problemas, a dejar todo? ¿Estamos dispuestos a seguirle y a servirle aún cuando tienes ganas de quedarte en la cama pensando en todo lo que te ha pasado y tal vez pensando en otras cosas? ¿Estás dispuesto a dejar esos pensamientos por levantarte y servirles, por levantarte y contestar el llamado que te está haciendo de, hey, haz esto? Amén. Dejar tus problemas, de ahí va el confiar en Dios, ¿no? Que todos tenemos problemas, todos estamos pasando por algo, pero estás dispuesto en confiar en Dios y decir, ¿sabes qué? Ya oré, ya te lo dejo a ti, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más? ¿Qué hago por ti? ¿Qué es lo que debo hacer? El confiar y es el servir de esta manera, porque sabes que confías que si estás cansado, Él va a renovar tus fuerzas. Que si tienes un problema, Él te lo va a solucionar. No hay nada que podamos hacernos. ¿Qué voy a hacer yo para solucionar el problema? Muchas veces nosotros llegamos al problema, ¿no? Nosotros causamos el problema. Pero estoy dispuesta a confiar completamente en Él y decir, ¿sabes qué? A veces no tenemos ganas de hacer las cosas, pero decir, yo confío en ti, voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a dejar lo que estoy pensando, voy a dejar esto y nada más le voy a servir, voy a ser obediente al llamado que me está haciendo. Ahora, ¿cómo responderías? ¿Cómo responderías a la salvación que Cristo te ofrece? Jesús te está diciendo, aquí está la salvación. Aquí está la salvación. ¿Cómo vas a responder? ¿Vamos a responder poniendo nuestra fe en Jesús? ¿Cómo vas a responder a la santidad? Vamos a responder ya sea siguiendo en nuestras mismas costumbres, en nuestros mismos hábitos, en nuestro mismo antiguo yo. Lo mismo que hacía antes, según yo digo, soy hija de Dios, pero sigo haciendo lo que hacía cuando no era hija de Dios. O voy a responder este llamado y decir, ¿sabes qué, Señor? Soy bien imperfecta, ayúdame a cada día mejorar. Amén. Vamos a responder de esta manera, tratando de ser diferentes a los demás. Que las personas puedan ver la diferencia en ti, que yo no tenga que ir y decir, hey, soy cristiana, yo no voy a ir porque soy cristiana. No, que la gente diga, ¿hay algo diferente en ti? ¿Eres cristiana? O sea, ¿o qué hay diferente en ti? ¿Qué es eso? Porque eres diferente. Nosotros tenemos que mostrarles a las personas, a las demás personas, que somos diferentes, que hemos sido comprados, que tenemos un propósito, y eso es lo que nos distingue del mundo. Muchas veces las personas viven sin un propósito, viven sin nada, viven en las mismas ataduras. ¿Por qué? Porque no han oído el llamado, porque a veces lo han oído y no han contestado ese llamado. No, así como dice, aquí yo toco la puerta. No, o sea, vas a abrir tu puerta, vas a contestar el llamado. ¿Cómo contestaríamos al llamado al servicio? Ahora sabemos, tenemos que servir. Amén. Tenemos que servir, tenemos que amar por medio de nuestro servicio para el cual fuimos creados. No solamente decirle a una persona, hey, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Cuando me está diciendo alguien, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta necesidad. Yo voy a estar orando por ti. Pero muchas veces no solamente es el Dios te bendiga, sino es extender nuestra mano. Es hacer algo por esa persona. Es necesario, si esa persona necesita algo, a veces es necesario caminar la segunda milla. Amén. ¿Cómo vamos a contestar ese llamado? Vemos que estos hombres le creyeron a Dios, ellos creían en Dios y tenían un corazón dispuesto para servirle. Por lo que y cuando vemos ejemplos en la Biblia, ¿no? Son personas que Dios bendijo, Dios prosperó y Dios engrandó. Son personas que seguimos leyendo de estas personas. ¿Por qué? Porque tuvieron un corazón dispuesto. Y así es como hace Dios a todas aquellas personas que han escuchado su llamado. Hay todas personas que han estado dispuestas a seguirle y a servirle con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. ¿Amén? Y no mirando las cosas
No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No es cuando nosotros ya creemos en esas cosas que no se ven, en lo que no, en ese Dios que no podemos ver. Es ahí donde nosotros podamos servirle, porque nosotros ya conocemos esto, ¿no? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo vamos a responder este llamado? Y Pablo lo decía, o sea, yo les ruego, y siempre, creo que era bien intenso, ¿verdad? Y siempre hablaba de esta manera, pero él estaba motivando a las personas. Él decía, él sabía que ellos habían obedecido no solamente cuando él estaba presente, porque muchas veces podemos ser a veces es bien fácil ser cristianos aquí, pero ¿cómo somos cuando el pastor no nos está viendo? Cuando los hermanos de la iglesia no nos están viendo. ¿Cómo somos ahí cuando está en la ausencia de ellos, ¿no? Dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Dios está haciendo ese llamado. Dios te dijo, ¿sabes que yo ya pagué? Tú nada más contesta. ¿Ven? Y después ocúpate de esa salvación a través de la santificación. Entra en ese propósito y sabes que te vas a caer. Vamos a volver a caernos, pero sabes que levántate. Dice, arrepiéntete de lo que ya hiciste y sigue adelante y sigue mirando a Dios, que es la meta. Amén. Y me encanta cómo él decía, ¿no? Que se gozaba porque sabía que su trabajo no había sido en vano. ¿Qué iba a decir el pastor, nuestro pastor? Vamos a decir, la gente no está aprendiendo. A decir, ¿sabe qué? Sé que me gozo porque mi trabajo no ha sido en vano. Los hermanos que me han escuchado, los hermanos que han escuchado el llamado, han llegado a la salvación. Pero no solamente eso, no solamente aceptaron a Jesús, no solamente tuvieron una experiencia con Jesús en el altar, sino que entraron con gozo en ese proceso de santificación. Entraron con gozo y siguieron intentando, siguieron perseverando. Y cuando reconocieron ese llamado de servir, se levantaron y sirvieron su iglesia. El martes estábamos hablando de los pilares. Estábamos hablando de la necesidad de orar. Muchas veces el servicio en su iglesia, ¿sabes que esta iglesia Dios nos la ha dado? Muchas veces tu servicio puede ser a través de la oración. Tu iglesia necesita oración. Nuestro pastor necesita que oremos por él. Necesita que estemos orando cada día, que estemos orando por él. Y no solamente eso, sino que es necesario que nos levantemos a servir. Es necesario que pastor, ¿qué más necesito hacer? Y Dios te va a empezar a mostrar, hay que hacer esto, yo lo hago. ¿Ven? Cuando nosotros empezamos este proceso, cuando nosotros nos metemos en la palabra, Dios te va a empezar a revelar, Dios te va a mostrar la visión que tiene tu pastor y te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a entender la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor. Dice, vamos a entregar ese servicio, el servicio de vuestra fe. Vamos a seguir sirviendo, siendo como luminares en el mundo. Vamos a contestar ese llamado, haciendo que Renuevo sea ese luminar en nuestra colonia. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si nunca has contestado este llamado a la salvación, tal vez este es el momento indicado para decir, ¿sabes qué? Jesús, ¿sabes qué? Yo sí quiero, sí creo que he fallado y sé que me merezco la muerte, me merezco toda la ira de Dios, pero creo en ti y necesito que tú seas mi Salvador. Necesito que seas mi Salvador. Yo quiero hacerlo en este momento. Amén. Quiero entrar en este proceso de santidad. Amén. Y tal vez si has caído, te habías alejado por un tiempo o te habías olvidado del llamado que Dios te había hecho. Es momento de retomar ese llamado, de retomar lo que Dios te había dado, lo que Dios te había enseñado y volver a empezar. Vemos
si estábamos en ese proceso, sabes que puedes seguir caminando más adelante. Sabes que si te caíste, sabes que levántate. Si alguno de nuestros hermanos sabemos que ha caído, hay que ayudarle a levantarse, porque así es como vamos a mostrar el amor que Dios nos ha dado. Amén. Si vemos la necesidad en alguien, vamos a empezar a extender nuestra mano, a aprender a ir esa milla extra, a aprender a servirle, a amarle a través de mi servicio. Amén. Padre precioso, Señor, gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En estos momentos, Señor, te pedimos que entres, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que podamos, Señor, si no habíamos tenido esta salvación, Señor, entra en nuestras vidas, Señor. Ponemos nuestra vida en ti, Señor. Creemos en ti, Padre precioso, Señor. Creemos, Señor, que no podemos hacer nada lejos de ti, Señor. Pero también creemos, Señor, que tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente pago por todo lo que yo he hecho, Padre. Tú eres suficiente pago por todos mis pecados, Padre precioso, Señor. Y en este momento, Señor, yo quiero responder ese llamado, Señor. Quiero responder el llamado que has estado haciendo a mi vida, Padre precioso. Gracias, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre precioso, Señor. Enséñanos, Señor, a acercarnos cada día más a la santidad, Señor. Acercarnos, Señor, cada día a ser santos, Señor, así como tú eres santo, Padre. Enséñanos, Señor, cómo podemos ser más como tú cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a mostrar amor, Señor, a través del servicio, a través de cada obra que yo hago, Señor. Y no a decir todo lo que yo hago, sino saber que eso lo hago porque tú me has amado primero, porque tú me has llamado, Padre, a servirte, Señor. Y lo hago por amor, lo hago, Señor, porque quiero agradar tu corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.